Bienvenidos a Misterios para Dormir, y esta es la parte 2 del Imperio Azteca. El cosmos azteca era un equilibrio frágil que debía alimentarse. Creían vivir en el quinto sol, un mundo condenado a apagarse si los dioses no recibían fuerza vital. El sacrificio no era crueldad, era deber cósmico, pero antes de comenzar te agradezco mucho si dejas en los comentarios qué es lo más loco que conoces de los aztecas. Te leemos y nos ayudas mucho a crecer si das like, suscribir y tocas a la campana. Códices muestran deidades nutriéndose de corazones humanos, mientras estrellas parpadean como llamas inciertas. En cada gota de sangre se jugaba la continuidad del universo. El rojo de la ofrenda sostenía el azul del cielo y el dorado del sol. Y aquí comenzamos. El templo mayor se erguía como escenario central de la devoción, donde el cielo y la tierra se encontraban en un pacto sangriento. Allí, los sacerdotes alzaban cuchillos de obsidiana y, con precisión ritual, extraían corazones que aún palpitaban, ofreciéndolos al sol para mantener vivo su resplandor. El dolor humano se convertía en alimento divino. Las guerras floridas no buscaban conquistar territorios, sino capturar prisioneros destinados al sacrificio, engranaje vital de la rueda cósmica. En honor a Xipe-Totec, los cuerpos eran desollados, la piel convertida en símbolo de renacimiento y fertilidad. Para Tlaloc, dios de la lluvia, eran los niños quienes con su llanto alimentaban las nubes, garantizando el ciclo del agua. Animaciones en claroscuro muestran siluetas de multitudes en procesión, tambores que retumban, caracoles que llaman, rojos de sangre contrastando con blancos de vestiduras sagradas. Un pueblo entero entregaba vida para sostener la eternidad. Tenochtitlán era más que una ciudad, era un milagro de ingeniería sobre agua. En medio del lago de Texcoco, donde otros solo veían pantanos y limitaciones, los mexicas erigieron un corazón palpitante de piedra, canales y calzadas. Allí, el mundo sagrado y el mundo humano se entrelazaban en cada estructura, en cada plaza, en cada sonido del mercado. Era el reflejo de un imperio que no solo conquistaba territorios, sino también la propia naturaleza. El templo mayor dominaba el horizonte con sus muros blancos y su doble escalinata, símbolo de un poder que unía lo político y lo religioso. A un lado, Huitzilopochtli, el sol guerrero, exigía sacrificios para mantener vivo el día. Al otro, Tlaloc, señor de la lluvia, garantizaba las cosechas y la fertilidad. Subir esos peldaños era ascender hacia los dioses, un acto cargado de solemnidad que convertía a la arquitectura en un puente entre lo humano y lo divino. Más allá del templo, la ciudad desplegaba un ingenio agrícola sin precedentes, las chinampas. Jardines flotantes que parecían emerger como islas verdes, multiplicaban la tierra fértil y convertían el lago en un mosaico productivo. Allí crecían maíz, frijol, calabaza, flores y hierbas, alimentando a una población que se contaba por cientos de miles. Desde el cielo, parecía un tablero de ajedrez viviente, donde el agua y la tierra se entrelazaban en equilibrio perfecto. Las calzadas eran arterias elevadas que conectaban la isla con la tierra firme. Anchas, sólidas y rectas, permitían el tránsito de comerciantes, guerreros y mensajeros. La cámara las recorre llenas de transeúntes, con canoas deslizándose bajo sus arcos y pregones resonando en el aire. Eran caminos que unían mundos, demostrando que el aislamiento insular no era un límite, sino una fortaleza. El agua, elemento vital, llegaba con precisión a través de los acueductos que descendían desde Chapultepec. 2 canales paralelos llevaban agua potable hacia la ciudad, asegurando la vida de sus habitantes. Ver esa obra en funcionamiento es contemplar una mente ingeniera adelantada a su tiempo, capaz de planificar no solo templos grandiosos, sino sistemas prácticos que sostenían la cotidianidad. Los sonidos de la ciudad emergen, el murmullo de miles de voces en el tianguis de Tlatelolco, el choque de remos en los canales, el rumor del agua corriendo por acueductos y acequias. Colores vibrantes llenan la escena, el blanco brillante de los templos iluminados por el sol, el azul profundo de los canales que cruzaban la ciudad como venas líquidas, el verde exuberante de las chinampas que parecían jardines eternos. En medio de un lago, los aztecas hicieron florecer un imperio. Esa frase resume el espíritu de Tenochtitlán. No fue solo una ciudad construida para habitar, fue una obra maestra concebida para deslumbrar, para resistir y para honrar a los dioses. Cada piedra, cada canal,
Cada calzada era testimonio de una visión que desafiaba las limitaciones naturales y transformaba lo imposible en realidad tangible. Así, Tenochtitlán se levantaba como un milagro urbano, donde arquitectura y espiritualidad no podían separarse. Sus muros aún susurran la grandeza de un pueblo que, en medio del agua, decidió fundar no solo una ciudad, sino el centro mismo de su universo. Los mexicas no solo construyeron con piedra, también midieron el tiempo con precisión. Para ellos, la vida y el universo se regían por engranajes invisibles que giraban sin descanso, y cada vuelta marcaba el destino de hombres y dioses. El tiempo no era línea, era círculo eterno. El Xiuhpohualli, de 365 días, guiaba los ciclos agrícolas. Dividido en 18 veintenas y un periodo de 5 días nefastos, dictaba la siembra, la cosecha y las ceremonias que aseguraban la continuidad de la vida. Cada estación se volvía rito, cada movimiento solar una señal sagrada. El Tonalpohualli, de 260 días, era el calendario ritual. Con combinaciones de números y signos, revelaba augurios, definía nacimientos, coronaciones y sacrificios. Era un tejido de destinos donde los sacerdotes leían la voz de los dioses. La cámara revela la piedra del sol, rostro central de Tonatiuh, cuchillo entre los labios, símbolos de los soles anteriores, anillos que marcan la perpetuidad. No era simple escultura, era un cosmos tallado, una enciclopedia de la eternidad donde se plasmaba la visión cíclica de la existencia. La astronomía complementaba este orden. Los mexicas observaban los solsticios y equinoccios, sabían del retorno de Venus como estrella matutina y vespertina. Sus pirámides se alineaban con fenómenos celestes. En el templo mayor, durante los equinoccios, el sol nacía exactamente entre los dos santuarios principales, iluminando el equilibrio de Huitzilopochtli y Tlaloc. La arquitectura era un calendario en piedra, un observatorio monumental donde el cielo dictaba la forma de la ciudad. El cielo de Tenochtitlán se enciende en animación, estrellas que giran, constelaciones reflejadas en los canales, calendarios superpuestos en movimiento. Colores dorados para el sol, azules profundos para la noche, blancos resplandecientes para las estrellas. Suenan campanas suaves, acompañadas por cánticos rituales que parecen medir el pulso del universo. Así, el tiempo era devoción y destino. Cada día tenía rostro, cada ciclo era pacto. Y en el cielo, los mexicas leían el guión de su propio universo. Más allá del estruendo de la guerra y la imponencia de los templos, los mexicas cultivaron una delicadeza cultural que convertía lo efímero en eternidad. Sus manos, su aliento y su voz se transformaban en instrumentos de belleza. La poesía era la voz de los dioses en labios humanos. El arte mexica unía lo terrenal y lo divino. En los talleres resonaban golpes precisos de cinceles sobre piedra. El jade, la obsidiana y el basalto se transformaban en rostros solemnes, dioses de mirada penetrante, guerreros inmortalizados en gestos eternos. Cada escultura no era mero ornamento, era encarnación de una fuerza sagrada. El verde del jade evocaba fertilidad y vida, el brillo de la obsidiana era espejo oscuro del inframundo, el basalto rugoso sostenía la solidez de lo eterno. La cámara muestra manos tallando, fragmentos que se convierten en cuerpos completos, deidades que parecen despertar en medio de la penumbra. La plumería, arte etéreo y luminoso, alcanzaba cotas de perfección asombrosa. Plumas de quetzal, largas y verdes como relámpagos detenidos en el aire, se entretejían con las rojas de la guacamaya, las azules del pájaro turquesa, las doradas del ave exótica traída desde tierras lejanas. Los artesanos, herederos de un oficio sagrado, componían penachos, estandartes y mantos que brillaban como auroras terrenales. El verde jade, el rojo carmín y el azul turquesa se combinaban en composiciones que parecían fragmentos del cielo caídos en manos humanas. Ante la luz del sol, cada penacho era un resplandor viviente, una constelación en movimiento. La cámara se acerca a Nezahualcóyotl, el sabio de Texcoco, poeta y rey. Su voz resuena sobre imágenes de flores que se abren y aves que levantan vuelo. ¿Acaso de veras se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. La poesía mexica era conciencia de la fugacidad, canto a la muerte y a la vida entrelazadas. En cada verso se reconocía lo efímero de la existencia, y al mismo tiempo, la certeza de que el canto podía desafiar la desaparición.
Era palabra convertida en eternidad. En los templos y plazas, la música daba ritmo a la vida sagrada. Los tambores huehuetl, tallados en troncos de ahuehuete, hacían retumbar el aire con notas graves que evocaban el corazón del mundo. Teponaztlis, flautas de hueso, caracoles marinos soplados por sacerdotes convertían el viento en oración. En los mercados, cantos suaves se entrelazaban con pregones y risas, generando un murmullo que era también melodía cotidiana. En las ceremonias, esas notas acompañaban danzas rituales, cuerpos en movimiento que replicaban los giros de las estrellas. Los recursos gráficos revelan la dimensión sensorial de este universo. Artesanos concentrados en talleres iluminados por fuego, manos que seleccionan plumas y las disponen con paciencia infinita. Escultores que hacen surgir rostros divinos de bloques inertes. Imágenes de códices donde colores intensos muestran flores, aves y guerreros entre símbolos de lo sagrado. La cámara viaja entre esas imágenes y se detiene en un poema recitado, superpuesto a campos de flores que ondean al viento. Los colores dominan la narración, verde jade como aliento vital, rojo carmín como fuerza guerrera y sacrificio, azul turquesa como reflejo del agua y del cielo. Cada tono tiene sentido y se convierte en protagonista de la estética mexica. Nada era casual. Los colores, las formas y los sonidos se disponían en una red de significados que unía lo humano y lo divino. La voz se vuelve solemne. La poesía era la voz de los dioses en labios humanos. El arte mexica unía lo terrenal y lo divino. Cada escultura, cada penacho, cada canto era un intento por sostener el universo en equilibrio, por rendir homenaje a los poderes que regían la vida y la muerte. En ese mundo, la belleza era deber y el arte era plegaria. En la cámara final, Tenochtitlán aparece vibrante, templos resplandecientes, chinampas verdes, canales que reflejan estrellas, y en su centro, la música, la poesía y el arte resonando como prueba de que un pueblo supo transformar su espíritu en obras que aún palpitan en la memoria del tiempo. En poco más de un siglo, los mexicas pasaron de ser un pueblo nómada sin tierra propia a levantar un imperio que dominó desde las costas del Golfo de México hasta los confines de Guatemala. Del barro y el hambre surgió un imperio que doblegó a reyes y pueblos. En Tenochtitlán, isla antes pantanosa, se erguía el corazón de una máquina de guerra y fe que estremecía a todo Mesoamérica. El año 1428 marcó el inicio de su grandeza. La Triple Alianza, forjada entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, se convirtió en una fuerza política y militar imparable. Juntos aplastaron a los tepanecas de Azcapotzalco, y a partir de esa victoria, el horizonte se abrió como un mapa dispuesto a ser pintado con conquistas. Los mapas animados muestran cómo, con cada década, nuevos territorios caían bajo el dominio mexica, extendiendo tributarios, rutas comerciales y redes de poder que parecían no tener límite. Bajo el gobierno de Itzcoatl se consolidaron las primeras conquistas y se destruyeron viejas crónicas para reescribir la historia desde la visión mexica. Era el nacimiento de una nueva identidad imperial. Con Moctezuma I, el poder alcanzó un punto culminante. Guerreros águila y jaguar marchaban sobre campos conquistados, lanzando gritos de guerra que se mezclaban con los tambores huehuetl y los caracoles marinos que anunciaban el inicio de las campañas. Los colores se tiñen de oro, rojo y negro. Oro como riqueza arrancada de tributos, rojo como sangre ofrecida en sacrificios, negro como el manto de la noche que cubría las batallas. El imperio no solo crecía por la espada. El sistema tributario garantizaba flujos constantes de riquezas hacia Tenochtitlán: cacao, algodón, plumas exóticas, jade, obsidiana, alimentos de todas las regiones. Cada mercado, como el de Tlatelolco, rebosaba de bienes que eran símbolo del sometimiento de pueblos distantes. La cámara recorre estas plazas colmadas de voces y colores, recordando que la abundancia era fruto del control militar y de la obediencia impuesta. La expansión no fue solo territorial, fue cultural y simbólica. Cada ciudad sometida debía rendir homenaje a los dioses mexicas. El Templo Mayor se convirtió en el epicentro donde llegaban tributos y prisioneros. Allí se celebraban rituales que reafirmaban la supremacía del sol y la centralidad de Tenochtitlán como ombligo del mundo. El poder religioso y el poder militar eran inseparables. La guerra alimentaba a los dioses, y los dioses legitimaban la guerra. Mapas animados muestran flechas que parten de Tenochtitlán y se expanden hacia las montañas, los valles, las costas y las selvas. Cada flecha es una campaña, cada regreso una victoria. Los ejércitos avanzan con disciplina, liderados por tlatoanis que combinaban astucia diplomática con ferocidad guerrera. Ningún pueblo mesoamericano podía ignorar la sombra de este poder. Unos aceptaban la alianza, otros eran sometidos,
pero todos, de una forma u otra, tributaban a los mexicas. En su apogeo, el imperio era una red viva, miles de pueblos unidos por la fuerza, millones de personas bajo el emblema de un sol que exigía tributo y sacrificio. El esplendor se medía en oro, en templos que ascendían al cielo, en mercados que parecían mundos en miniatura, en ejércitos que jamás dejaban de marchar. El sonido de los tambores y los caracoles acompañaba el rugido de un pueblo convencido de haber sido elegido para gobernar y alimentar a los dioses. Así, Tenochtitlán no era solo una ciudad, era el eje de un cosmos político y espiritual. Desde sus calzadas, la Triple Alianza desplegaba su dominio como un sol que irradiaba fuego sobre todo Mesoamérica. En poco más de un siglo, un pueblo errante se transformó en imperio. Y ese imperio, nacido en la adversidad, alcanzó un esplendor que aún hoy se levanta como uno de los momentos más imponentes de la historia humana. Los ejércitos mexicas eran la columna vertebral de un imperio construido sobre disciplina, ritualidad y fuerza. Cada guerra, cada combate, cada prisionero tomado era una pieza en el engranaje que sostenía la grandeza de Tenochtitlán. La guerra no era solo conquista, era ofrenda. Desde la infancia, los jóvenes mexicas eran formados en el Telpochcali, escuelas donde se forjaban cuerpos y espíritus. Allí aprendían a resistir el hambre, a cargar maderas, a obedecer órdenes, a dominar el silencio y el esfuerzo. Con ejercicios físicos y lecciones de disciplina, los niños se convertían en guerreros. El destino de muchos estaba marcado: servir a los dioses a través de la guerra. En el campo de batalla destacaban las órdenes militares más temidas: los guerreros águila y los guerreros jaguar. Con atavíos de plumas resplandecientes y pieles moteadas, encarnaban la fuerza del cielo y de la tierra. Los primeros eran símbolos del sol, la luz y la visión que domina desde lo alto. Los segundos representaban la oscuridad, el sigilo y la potencia del cazador nocturno. Ambos eran la élite, guerreros que habían demostrado su valor al capturar múltiples enemigos vivos, requisito indispensable para ascender en la jerarquía militar. Los combates se libraban en campos rodeados de volcanes, con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl como testigos eternos. La cámara recorre esas llanuras mientras las tropas avanzan en formación. Se escuchan tambores huehuetl marcando el ritmo, caracoles marinos anunciando el inicio de la batalla, y de fondo, rugidos de jaguar mezclados con gritos de guerra. Los guerreros portan el atlatl, lanzador de dardos capaz de atravesar escudos, y el macuahuitl, espada de madera incrustada con filos de obsidiana que podía desgarrar carne y hueso con brutal eficacia. Las guerras floridas eran un aspecto único de la estrategia militar. No buscaban territorios ni riquezas, sino prisioneros. Eran combates rituales pactados con pueblos enemigos, escenarios donde el valor se medía no solo en matar, sino en capturar. Cada cautivo era destinado al sacrificio en el templo mayor, donde su sangre alimentaba a los dioses y mantenía el ciclo del quinto sol. La cámara muestra escenas en cámara lenta: guerreros sujetando enemigos, lanzas que se cruzan, macuahuitl que brillan bajo el sol antes de caer. El ejército mexica no era improvisado. Estaba organizado por rangos, insignias y órdenes estrictas. Los guerreros comunes aspiraban a escalar en honor capturando prisioneros, y cada ascenso les otorgaba vestimentas más ricas, penachos más largos, privilegios en la sociedad. Los grandes capitanes, como Tlacatecatl o Tlacochcalcatl, comandaban con autoridad y estrategia, decidiendo el destino de batallas que podían inclinar el rumbo de pueblos enteros. El poder militar no solo se ejercía en combate abierto, también en la intimidación. Cuando un pueblo resistía, la llegada del ejército mexica significaba una demostración de fuerza. Filas interminables de guerreros con trajes de colores vivos, estandartes ondeando al viento, tambores resonando como truenos. La imagen era tan impactante que muchos elegían rendirse antes que enfrentarse al poder de Tenochtitlán. En animación, mapas muestran el avance de campañas militares, flechas rojas extendiéndose desde el Valle de México hacia los cuatro rumbos, montañas, costas, selvas y desiertos. Cada victoria expandía la red tributaria y consolidaba el prestigio de la Triple Alianza. El oro, el cacao, las plumas exóticas y los prisioneros fluían hacia la capital como un río imparable. El momento culminante llega con la cámara centrada en un guerrero jaguar que lanza su rugido,
mientras detrás de él miles de hombres levantan sus armas. La frase clave resuena: la guerra no era solo conquista, era ofrenda. Esa ofrenda sostenía al imperio, alimentaba a los dioses y reafirmaba la supremacía de un pueblo que había convertido la disciplina militar en fundamento de su grandeza. La mañana en que Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas de Veracruz, el horizonte pareció abrirse a un destino imprevisible. De la niebla emergieron barcos inmensos, con velas que parecían alas de gigantes, maderas que crujían como bestias marinas y cruces que se alzaban hacia el cielo. Para los pueblos de la costa, aquella visión era desconcertante. Nunca antes habían visto embarcaciones de tal magnitud, nunca antes habían escuchado el retumbar de los cañones ni sentido el temblor de los caballos. Era el inicio de un choque que transformaría para siempre el curso de la historia. Los tambores indígenas resonaban en la distancia, pero se veían opacados por los truenos de arcabuces que vomitaban fuego y humo. El relincho de los caballos, desconocidos hasta entonces, sembraba pánico y admiración. La escena parecía salida de una visión profética. Hombres vestidos con hierro, brillantes bajo el sol, descendían de embarcaciones imposibles, mientras al otro lado los emisarios mexicas, ataviados con plumas de quetzal y mantos multicolores, observaban con incredulidad. En Tenochtitlán, Moctezuma II recibía informes sobre aquellos extraños recién llegados. Los mensajeros hablaban de hombres con piel blanca, barbas espesas, armas que rugían como truenos y animales que devoraban el suelo con su galope. Algunos sabios recordaban viejas profecías, y si se trataba del regreso de Quetzalcóatl, el dios que había prometido volver desde el oriente. La duda corroía los pasillos del palacio. ¿Eran dioses o simples mortales? La cámara muestra la tensión en primer plano, el brillo metálico de las armaduras españolas contrastando con el esplendor de los penachos emplumados mexicas. El choque de mundos se simboliza en colores blanco y negro, como si la historia entera se tiñera en un claroscuro irreversible. El blanco de las velas y las cruces españolas, el negro de la obsidiana y los presagios que pesaban sobre los sacerdotes mexicas. En Veracruz, Cortés fundaba la Villa Rica y sellaba alianzas estratégicas con pueblos sometidos por los mexicas. Totonacas y más tarde tlaxcaltecas veían en los recién llegados la oportunidad de liberarse del poder de Tenochtitlán. Así, el puñado de hombres europeos multiplicaba su fuerza con miles de aliados indígenas, transformando la guerra que se avecinaba en un conflicto mucho más complejo que el simple enfrentamiento de dos civilizaciones. El tono se vuelve más oscuro. Los mexicas, orgullosos de su poder, enviaban presentes fastuosos, oro, plumas, jade, alimentos exquisitos. Pero cada ofrenda despertaba más codicia en los españoles. Los rumores de ciudades resplandecientes sobre lagos encendían la ambición de los conquistadores. El oro, que para los mexicas era un símbolo solar, para los extranjeros era riqueza material y promesa de poder sin límite. La narración se intensifica con los sonidos. El crujir de armaduras al marchar, rezos en castellano que se elevaban junto a los cantos rituales nahuás, disparos que rompían el silencio de la selva, y de fondo, el murmullo inquietante de los augurios. Era el choque de dos mundos destinados a colisionar. Moctezuma, en el corazón de Tenochtitlán, se debatía entre la prudencia y el temor. El emperador envió emisarios para observar más de cerca a aquellos hombres extraños. Les ofreció dones, buscando apaciguar lo que aún no entendía. Pero cada regalo se convertía en un recordatorio de la riqueza y poder de su ciudad, confirmando a los ojos de Cortés que allí, en el centro del lago, existía un tesoro digno de ser conquistado. La cámara final se eleva sobre la costa, barcos españoles flotando como espectros en la bruma, guerreros mexicas alineados en la playa, sacerdotes alzando incienso hacia los cielos, caballos que relinchaban y cañones que resonaban. Blanco y negro dominan la pantalla, marcando que nada volvería a ser igual. Ese día, dos mundos que habían vivido separados por océanos enteros se encontraron frente a frente. Ese día comenzó una historia de asombro, traición, guerra y destino. Noviembre de 1519. Tras semanas de marcha por montañas y valles, Hernán Cortés y sus hombres llegaron al borde del lago de Texcoco. Ante sus ojos se extendía una visión imposible, una ciudad resplandeciente emergiendo de las aguas, un espejismo hecho realidad. Tenochtitlán se levantaba en el centro del lago como una joya rodeada de montañas. Canales brillaban bajo el sol,
calzadas rectas conectaban la isla con la orilla, y en el horizonte, templos blancos se alzaban como torres hacia el cielo. Los conquistadores creían haber entrado en una visión de otro mundo. Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo transmiten el asombro. Era más grande que Sevilla. El murmullo de la ciudad alcanzaba a los recién llegados. Miles de canoas se deslizaban por los canales, cargadas de flores, alimentos y mercancías. El agua reflejaba el azul del cielo y el dorado del sol, mientras a los lados se extendían chinampas verdes, jardines flotantes donde la vida brotaba con abundancia. El traveling muestra este recorrido. Conquistadores atónitos observando cómo lo que parecía una isla era en realidad un universo ordenado y majestuoso. La entrada fue solemne. Moctezuma II, ataviado con un manto de plumas verdes y oro, salió a recibir a Cortés. El encuentro tuvo lugar en una de las calzadas que cruzaban el lago. El emperador iba rodeado de nobles, sacerdotes y guerreros, todos con atuendos resplandecientes. Incensarios humeaban, caracoles marinos sonaban, y el aire se impregnaba de copal. Cortés descendió de su caballo, y el silencio se hizo por un instante. Dos mundos, dos destinos, frente a frente. Al ingresar en la ciudad, el espectáculo era aún más sobrecogedor. Calles anchas bordeadas de casas de piedra y adobe, mercados colmados de voces, plazas donde miles se reunían para intercambiar bienes y noticias. El tianguis de Tlatelolco hervía con el movimiento de decenas de miles de personas. Había cacao, algodón, jade, plumas, pescado fresco, oro trabajado en filigrana. Los españoles, acostumbrados a las ciudades europeas, quedaban sin palabras ante la organización, la riqueza y el orden. La cámara recorre la plaza del Templo Mayor, sacerdotes subiendo sus escalinatas, portadores de estandartes, tambores resonando con fuerza ritual. La multitud se apiña alrededor, ofreciendo flores, escuchando pregones, participando de ceremonias. El templo se eleva imponente, con sus dos santuarios dedicados a Huitzilopochtli y Tlaloc, y desde allí la ciudad parecía extenderse hasta el infinito. Los sonidos se entrelazan, el agua golpeando suavemente contra las canoas, los pregones de los comerciantes, los cantos rituales que llenaban el aire de solemnidad. Los colores dominaban la escena, verde jade en adornos y joyas, azul profundo en el lago que rodeaba la ciudad, dorado radiante del sol reflejado en templos y penachos. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era un cosmos en sí misma. Sus templos y calzadas eran ejes que unían lo humano y lo divino. Sus mercados eran corazón económico de un imperio que nutría a millones. Sus canales eran arterias que transportaban vida, belleza y orden. Los conquistadores, al atravesarla, no podían dejar de mirar hacia todos los rincones, intentando comprender cómo un pueblo considerado bárbaro podía haber levantado una urbe tan grandiosa. La frase clave resuena como sentencia. Los conquistadores creían haber entrado en una visión de otro mundo. Y en esa visión, deslumbrante y enigmática, comenzaba uno de los capítulos más decisivos de la historia universal. La tensión entre españoles y mexicas crecía como tormenta en el horizonte. Moctezuma II, emperador del imperio más poderoso de Mesoamérica, fue apresado en su propio palacio por Hernán Cortés, convertido en rehén en el corazón de su capital. Bajo la vigilancia de extranjeros armados con hierro y pólvora, el tlatoani se convirtió en prisionero en medio de su propio pueblo. El silencio de Tenochtitlán se tornaba en un murmullo de ira. La mecha se encendió durante la celebración de la fiesta de Tozcatl, dedicada a Huitzilopochtli. Miles se reunieron en el patio del Templo Mayor, danzando y cantando con atavíos de plumas y oro. Pero mientras la música resonaba, los españoles, dirigidos por Pedro de Alvarado, cerraron las salidas y desataron la masacre. Lanzas y espadas cortaron cuerpos, la sangre cubrió las losas, y los cantos rituales se apagaron bajo gritos de agonía. Ese día, la confianza murió, y con ella comenzó la rebelión. El pueblo de Tenochtitlán estalló en furia. Guerreros águila y jaguar se alzaron contra los invasores, atacando palacios y calzadas. La ciudad, que días antes había sido escenario de esplendor, se convirtió en campo de batalla. Los españoles, sitiados, comprendieron que su permanencia en la gran ciudad era insostenible. Moctezuma, obligado a mediar,
Salió a hablar con su pueblo, pero fue recibido con piedras y flechas. Herido, el Tlatoani moriría poco después, símbolo de un imperio que ya no aceptaba su misión. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles intentaron escapar en secreto. Bajo la lluvia torrencial, cargando cofres repletos de oro, atravesaron los oscuros puentes que conectaban la isla con tierra firme. El agua golpeaba los rostros, los truenos iluminaban el horizonte, y cada paso se hundía en el fango y la desesperación. Pero los mexicas habían anticipado la huida. Desde canoas y azoteas, lanzaban flechas y dardos. Desde las calzadas, guerreros aguardaban con macuahuitl en mano. La cámara se detiene en armaduras que se hunden en los canales, hombres arrastrados por el peso del botín, caballos atrapados en el agua mientras gritos desgarran la oscuridad. El choque de armas se mezcla con el chapoteo de cuerpos desesperados, mientras el azul profundo de la noche se tiñe de rojo con la sangre de los caídos. El gris de la tormenta cubre la escena, y el estruendo de los tambores acompaña la venganza de un pueblo enardecido. Cortés logró escapar con un puñado de sobrevivientes, pero dejó tras de sí cientos de cadáveres esparcidos por las calzadas y flotando en los canales. Esa retirada, bañada en dolor y derrota, quedaría grabada en la memoria como la noche triste. Los conquistadores, derrotados por primera vez, lloraron sobre oro empapado de sangre. El asedio comenzó como un abrazo de hierro que lentamente se cerraba sobre la ciudad. Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas habían convertido el lago en una trampa mortal. Durante 75 días, Tenochtitlán resistió, cercada por bergantines que cortaban los canales, bloqueaban el alimento, hundían canoas, incendiaban casas. La cámara recorre el lago Texcoco en un paneo amplio. Flotan cuerpos inertes junto a maderos carbonizados, aves negras se abalanzan sobre ellos, el agua está teñida de un rojo oscuro. El aire está cubierto de humo y ceniza. Dentro de la ciudad, la grandeza de antaño se marchita. Calles antes repletas de mercados rebosan ahora silencio, polvo y hambre. Mujeres muelen granos inexistentes sobre metates vacíos, intentando engañar al estómago de los hijos. Ancianos caen en las plazas, vencidos no por lanzas, sino por fiebres y pestes que nadie comprende. El color de las escenas se oscurece, gris humo en los muros, pieles cadavéricas, el verde de la esperanza marchito en los ojos. El narrador susurra, el sol se oscureció sobre la gran Tenochtitlán. En medio de la ruina, todavía se escuchan los tambores, aunque su sonido ya no es triunfo sino lamento. Guerreros mexicas, cubiertos de hollín y heridas, siguen defendiendo los puentes, cada piedra convertida en trinchera. Los españoles avanzan con cañones, pólvora y caballos, pero cada paso es resistido con lanzas, flechas, obsidianas. La cámara alterna contrapicados, soldados castellanos disparando arcabuces, mexicas lanzándose al combate con furia sagrada. El choque de mundos se refleja en cada golpe, en cada grito ahogado en sangre. Las escenas muestran la destrucción, casas ardiendo como antorchas en la noche, columnas de humo que se alzan hasta cubrir la luna. En los canales, cuerpos flotan mientras bergantines hunden canoas con brutalidad mecánica. En un traveling lento, vemos niños llorando, perros famélicos devorando restos, mujeres rezando a Huitzilopochtli y a Tlaloc con plegarias desesperadas. Y, sin embargo, la ciudad no se rinde. En el Templo Mayor, último bastión de la dignidad mexica, se congregan los guerreros sobrevivientes. El tono se eleva, tambores retumban apagados, como el eco final de un corazón gigantesco. Allí, entre columnas ennegrecidas y escalinatas cubiertas de sangre, los capitanes pronuncian discursos breves y ardientes. Se juramentan a resistir hasta el último aliento. La cámara se eleva en grúa, mostrando el templo rodeado de fuego, como una montaña en medio de un mar de ruinas. El hambre, sin embargo, es más cruel que cualquier espada. Los sobrevivientes comen raíces, insectos, cortezas. La peste avanza entre los cuerpos hacinados. La viruela, invisible y despiadada, cubre pieles jóvenes con llagas mortales. Cada día, menos manos sostienen lanzas, menos voces gritan en los combates. Los españoles, con ayuda indígena, estrechan el cerco, cortando los canales, derribando las calzadas, incendiando los barrios. El 13 de agosto de 1521, la resistencia se derrumba. Cuauhtémoc, joven tlatoani,
Es capturado mientras intentaba escapar en canoa por el lago. La cámara sigue el momento. Los remos baten el agua desesperadamente, flechas llueven desde las orillas, hasta que los bergantines lo alcanzan. En un plano cerrado, su rostro no muestra miedo, sino orgullo contenido. Frente a Cortés, pronuncia con voz firme: «He hecho cuanto estaba obligado a defender mi ciudad y a mi gente. Toma ya este cuchillo que tienes en tu cinturón y mátame con él». Pero no hay muerte digna, solo humillación. La ciudad cae. El templo mayor se convierte en un silencio de piedra. Sobre las escalinatas ennegrecidas, las ofrendas se confunden con cenizas humanas. El narrador sentencia: ese día terminó un imperio, pero comenzó una nueva era de dolor. La cámara asciende lentamente, mostrando desde lo alto el lago Texcoco cubierto de ruinas humeantes. Lo que fue la joya del valle, la ciudad de canales y jardines flotantes, yace convertida en ceniza y escombro. El humo se mezcla con las nubes hasta ocultar el cielo. Los colores dominan: gris humo, rojo fuego, negro ceniza. Los sonidos se apagan en un murmullo de lamentos y crujidos de maderas quebradas. El traveling final recorre las calles destruidas, esculturas sagradas decapitadas, códices ardiendo en hogueras, esteras manchadas de sangre, templos despojados de plumas y oro. El plano culmina en una panorámica sobre el lago, donde antes se alzaba el corazón del imperio, ahora flotan ruinas y cadáveres. La música orquestal se diluye en un crescendo que se desvanece hasta el silencio. El sol de aquel agosto sombrío apagó un imperio, pero no extinguió su memoria. Tenochtitlán cayó, sus templos se cubrieron de ceniza y sus canales se secaron, pero la herencia mexica se negó a desaparecer. La cámara recorre lentamente las ruinas del templo mayor, mientras una voz grave y melancólica se superpone: el espíritu de los aztecas no murió con Tenochtitlán. Cada piedra caída se convirtió en semilla de un legado que aún respira. El águila sobre el nopal, vislumbrada en una visión sagrada, permanece en el centro de un estandarte que hoy ondea en plazas, escuelas y montañas. La narración se eleva con solemnidad. Esa profecía, aquella que guió a los mexicas a fundar su ciudad en medio del lago, es ahora símbolo de toda una nación. La cámara muestra el escudo nacional en la bandera mexicana, flameando al viento con los colores verde, blanco y rojo. Luego, un traveling desciende para mostrar multitudes reunidas en ceremonias cívicas, manos en el pecho, ojos mirando hacia un mismo estandarte. El águila, antes señal divina, se transformó en emblema de unidad. El náhuatl, lengua de poetas y sabios, resiste al tiempo. Aún hoy, millones lo hablan y lo transmiten, como un río sonoro que nunca se seca. Palabras heredadas: chocolate, tomate, coyote, mezcal, viajan de boca en boca, cruzan fronteras, habitan en todos los continentes. La cámara acompaña escenas de campesinos en comunidades que conversan en náhuatl mientras trabajan la tierra, niños repitiendo cantos en aulas humildes, ancianas enseñando proverbios antiguos a nietos atentos. La voz subraya: la lengua que describió soles y dioses, guerras y cantos, no fue vencida, sobrevive en cada sílaba pronunciada. Las ciudades modernas, con su acero y concreto, aún llevan el pulso de aquella grandeza. La arquitectura mexica inspira plazas, muros y símbolos. Pirámides erguidas como guardianas milenarias se mezclan con rascacielos en el horizonte. El montaje muestra Teotihuacán desde un dron, luego las pirámides de Tenochtitlán reconstruidas en animaciones, y finalmente el zócalo capitalino, con la catedral levantada sobre las antiguas piedras sagradas. Una transición suave revela códices iluminados en vitrinas de museos, dibujos de dioses y guerreros que hoy inspiran a artistas, historiadores y soñadores. El sonido de tambores antiguos se funde con guitarras modernas, con marimbas, con trompetas de mariachi. El canto de aves acompaña este cruce de tiempos, mientras la cámara muestra festividades vivas, danzas con plumas que giran al ritmo del fuego, celebraciones del Día de Muertos donde las ofrendas recuerdan la visión cíclica de la vida heredada de los mexicas. El narrador enfatiza: el espíritu mexica no se perdió entre ruinas, se transformó. Vive en los colores de la bandera, en la música de las plazas, en los códices que relatan la memoria, en los apellidos que aún resuenan, en los templos que todavía se alzan desafiando los siglos.
Vive en los volcanes que vigilan el valle, en el maíz que sigue siendo alimento sagrado, en el pueblo que, pese a la conquista, supo tejer su historia con hilos de resistencia y esperanza. Un traveling aéreo muestra los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl cubiertos de nieve, como guardianes de piedra que aún custodian la tierra mexica. La voz resuena. Hoy, en cada rincón de México, aún resuenan los pasos de aquel pueblo que desafió al tiempo. Las imágenes se suceden como un caleidoscopio: pirámides bañadas en amanecer, códices que brillan en salas oscuras, rostros de comunidades indígenas pintando murales, danzas guerreras interpretadas en plazas modernas, jóvenes portando con orgullo atuendos bordados con símbolos ancestrales. Cada cuadro fusiona el ayer con el presente, recordando que la identidad mexicana se forjó en esa mezcla de dolor y resistencia, de pérdida y renacimiento. Finalmente, la cámara se acerca lentamente al rostro de un niño que sostiene una pequeña bandera tricolor mientras mira al cielo nocturno. En sus ojos se reflejan las estrellas, las mismas que guiaron a los antiguos mexicas en sus peregrinaciones. La música orquestal se eleva en un crescendo suave, con cuerdas y metales entrelazados. El plano se funde con la imagen del escudo nacional iluminado en el centro de la pantalla. La voz pronuncia las palabras finales con solemnidad. El espíritu de los aztecas no murió con Tenochtitlán. Hoy, en cada rincón de México, aún resuenan los pasos de aquel pueblo que desafió al tiempo.